Bien, está la parachá número 36, parachá Bejaloteja, ¿sí? Cuando enciendas. Encontramos allí en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 8, verso 1 hasta el 12:16. 12:16. Va la parachá de este Shabbat. Bien, entonces vamos a ver allí algo interesante. Vemos nosotros aquí algunos temas y vemos cómo el pueblo llega eh, a un punto de queja, de quejarse, ¿verdad? Delante del Eterno y delante de Moshe. Y ellos empiezan a recordar allí los productos de Egipto, ¿sí? El pescado, el ajo que comían por allá, ¿verdad? En Egipto. Y se quejan de el maná, o el man, como se dice en hebreo, ¿sí? Entonces ellos empiezan a quejarse allí. Dice Bamidbar 11:6, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos, ¿sí? Entonces se estaban quejando de ese alimento que el Eterno les estaba proporcionando directamente del cielo, ¿sí? Era un alimento directamente del cielo, o sea, que era cosa pues, eh, uh, perdón, un momentico, yo me salí de aquí, a ver qué pasó por aquí, ya, ahora sí, ya, ok. Y era un alimento pues muy, muy especial, imagínense, comiendo Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Era un alimento que venía del cielo, ¿sí? Un alimento que venía del cielo y que era un alimento pues nutritivo al punto que no excretaban absolutamente nada de ese alimento, ¿sí? Ahí se describe muy bien cómo era el alimento. Dice el Midrash que el alimento, o sea, el man o el maná, adquiría el sabor de lo que la persona deseaba, ¿no? Entonces, el sabor o la comida que la persona deseaba. Y totalmente lo asimilaba el cuerpo. Imagínense ustedes un alimento así. Y dice aquí que la gente empezó a quejarse de ese maná, ¿sí? A quejarse de ese alimento que venía del cielo. Pero hay cosas allí, ¿verdad? Detrás de todo esto, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ¿verdad? Toda una comunidad se esté quejando de algo que está recibiendo directamente del cielo? O sea, ¿cómo es posible un alimento que no es hecho aquí por manos humanas, ¿sí? Sino que desciende del Shamaim, ¿verdad? Del cielo y nos nutre, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible? Pero bueno, aquí hay cosas detrás, ¿verdad? De esas quejas. Y me gusta mucho aquí algo que habló el rabino Shafsi Yudelevich, ¿sí? Algo interesante, y él habla de esto, dice así: los judíos en el desierto tuvieron una experiencia con el maná. La gente recta encontraba su maná justo en las puertas de sus tiendas. El Midrash también dice eso, ¿no? Los menos justos tenían que buscarlo en el desierto, tienen que ir camino del desierto e irlo a buscar. Los justos podían comerlo allí, sin requerir ninguna preparación, o sea, lo comían así tal cual caía, ¿verdad? Del cielo. Los menos justos lo tenían que moler y hornear. Sí, ahí dice que algunos molían y horneaban ese alimento. ¿Qué pasaba si de pronto una persona justa cometía un pecado hoy? A la mañana siguiente, toda la ciudad se enteraba. ¿Pero por qué se enteraba? Porque preguntaban, ¿dónde está su maná? No llegó, ¿verdad? A la puerta de su casa. ¿Por qué lo está buscando a medio camino, ¿verdad? Del desierto, fuera de su tienda? Entonces, cuando finalmente lo encontraba y trataba de consumirlo, esa persona que había pecado, entonces podría hasta romperse un diente, y entonces era cuando decía, mejor lo muelo y lo horneo, ¿sí? Vamos a cerrar los micrófonos, ¿sí? Vamos a cerrar micrófonos que estoy grabando, entonces, para que no quede allí ¿verdad? La interrupción. Y al final, entonces, si tienen las preguntas, entonces ya saben, al final hacemos las preguntas, pero cierren sus micrófonos para que quede bien la grabación. Entonces, eso sucedía, ¿sí? Las personas justas recibían el man o el maná allí y se lo comían tal cual.
les daba el sabor que querían, ¿sí? El gusto que querían. Las personas que no eran tan justas, entonces tenían que caminar a conseguirlo. Y las que no eran así como muy, muy bien espiritualmente, entonces tenían que ir, buscarlo, molerlo, cocinarlo, hornearlo, etc. Sí, más o menos es lo que dice el Midrash y lo que aquí comenta el Ra. Además de eso, el lugar donde caía cada porción de maná ayudaba a decidir muchos asuntos como matrimonios cuestionables, divorcios, etcétera. O sea, mostraba no solamente la condición de la persona, sino también las relaciones interpersonales. ¿Sí? Entonces, el man era como algo que podía delatar, por decir así, la condición de la persona o la condición de la familia o las parejas. Quien recibía una porción extra de maná, entonces demostraba que él debía estar allí. ¿Sí? Ustedes saben que esa porción extra se recibía el sexto día porque el sexto día ya empezaba Shabbat, entonces se recibía una doble porción. Y acuérdense que la Torah dice que la persona debía quedarse en ese sitio, en ese lugar, para quedarse en día de Shabbat allí quieto. Entonces, ahora entendemos nosotros, en cierta manera, por qué los judíos allí se quejaban tanto del maná. ¿Sí ve? Porque el maná, en cierta manera, delataba la condición espiritual de cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, esto nos puede hablar acerca de la dificultad que tienen las personas de ser confrontadas con la verdad. Eso es un hecho de toda la historia. ¿Sí? Las personas encuentran cierta dificultad de ser confrontadas con la verdad. ¿Sí? Y también con el mayor grado de responsabilidad, porque a mayor verdad, mayor responsabilidad, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Sí? Entonces, algunos como que son muy, no les gusta llevar responsabilidad, no les gusta conocer verdad, prefieren vivir una vida espiritualmente cómoda, ¿sí? Prefieren vivir una vida de pronto a su forma de ser, a su forma de vida, y no quieren como comprometerse en tanto, ¿verdad? En conocer la verdad, porque la verdad demanda responsabilidad, porque se supone que uno debe vivir a la altura de la verdad revelada, ¿sí? O sea, a la altura de lo que tú entiendes de la verdad debes empezar a vivir, ¿ok? Entonces, aquí vamos a suponer que el maná representa el alimento del cielo, pero vamos a trabajar aquí con la Torá, ¿sí? O sea, la palabra del Eterno. Algunos, obviamente, experimentan desafíos serios de poder asimilarla, aceptarla. Otros lo hacen con facilidad, ¿sí? Entonces, ese es el maná que desciende del cielo, el pan, ¿sí? El pan que desciende del cielo. Recuerdo yo que, bueno, yo siempre todos los días oro el Padre Nuestro, ¿sí? La oración que Yeshua enseñó. Yo todos los días, en la parte de la midá, donde se hace peticiones, especialmente donde uno se detiene para hacer sus propias peticiones, allí inicio con la oración de que nos enseñó Yeshua, ¿sí? Y ahí en esa parte, danos hoy nuestro lejen de cada día. Allí, pues además del pan físico que comemos nosotros a diario, ahí yo pienso es también el alimento espiritual que necesitamos en ese día, ¿sí? Conocer, aprender, asimilar, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es como la palabra tiene que ser tomada diariamente, así como diariamente nosotros comemos el alimento físico, así también debe ser la Torá. La Torá debe ser un alimento diario y debemos aprender a asimilarla, a aceptarla. Algunos tienen dificultad en ello, otros lo hacen con mucha facilidad. Sí, todo depende del grado, la categoría, ¿verdad?, que cada uno poseemos. Y otros encuentran mucha dificultad porque, obviamente, la verdad confronta sus vidas, ¿sí? Y como les dije, muchos desean una vida como relajada, sin tanto compromiso espiritual, sin tanta responsabilidad. Y
obviamente hay excusas de todos y de diferentes motivos, ¿sí? Entonces, eso sucede, eso es real, aún hoy día, ¿sí? Y nosotros lo entendemos ¿por qué? Porque cuando se tiene una buena Torah, cuando se está enseñando, ¿verdad? Los valores de Torah, las leyes divinas, entonces allí se cumple lo que dice la carta a los judíos o la carta de Hebreos, allí lo que está escrito en Hebreos. En capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz. Dice, y es más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Entonces, es un espejo. ¿Sí? La palabra del Eterno es un espejo de nosotros. Allí nos confrontamos nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, confrontamos nuestras palabras. O sea, ella nos refleja totalmente lo que somos. Entonces, muchos de pronto temen a eso, temen acercarse, ¿verdad? A ese espejo, temen acercarse a ser cuestionados, temen acercarse, en verdad, a ser transformados, cambiados, ¿sí? Muchos, y es la verdad. Y nosotros entendemos que el camino o nuestra relación con el Eterno, ustedes saben que hay misbot que tienen que tratar o tratan con nuestra relación con el Eterno y o las otras misbot o tratan acerca de nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Pero el camino del Eterno o nuestra relación con el Eterno, el camino es de doble vía. Sabemos nosotros que es de aquí para allá y de allá para acá, ¿sí? Eso ya lo entendemos muy bien, ¿no? Algunos tratan como que de pensar de que el camino simplemente es del Eterno hacia aquí nomás, o sea, Él proveyéndonos, dándonos, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos, bendiciéndonos, prosperándonos, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y qué del camino de aquí para allá? ¿Sí? De mi relación con el Eterno. Entonces, nosotros debemos entender que el camino del Eterno es el camino de las misbot, de los mandamientos. No hay otra, ¿sí? El camino nuestro, el camino y nuestra relación con el Eterno es el camino de las misbot, de los mandamientos, ¿sí? De los mandamientos, ¿sí? Recordemos nosotros cuando alguien se le acercó a nuestro Adón Yeshua y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vea la respuesta del maestro. Dijo, los mandamientos, ¿sabes? O sea, mira la respuesta, los mandamientos, o sea, los mandamientos son los que te dan, son los que te facultan, son los que te dan el privilegio de esa vida eterna. Sí, o sea, cúmplelos y tendrás la vida eterna. Sí, eso es todo, cúmplelos. Entonces, aquí algo sucede y dicen nuestros sabios que cuando el pueblo partió del monte Sinaí, de Ar Sinaí, de haber recibido la Torá y todos los mandamientos y todo lo que ello implica, dice que el pueblo allí salió deprisa, como aquellos alumnos que cuando escuchan la campana de ya el recreo, la campana de que ya hay que salir del colegio, entonces guardan los útiles y todo eso y salen corriendo porque ya no quieren más responsabilidad, no quieren estudiar más, no quieren aprender más, es una carga, ¿sí? Entonces más o menos así. Ustedes han visto cómo los niños, por ejemplo, cuando el día siguiente no tienen que estudiar, se ponen todos alegres. ¡Ay, mañana no hay que ir a clases! ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Sí, es algo como muy del ser humano. Hay que cambiar ese chip, hay que cambiarle. Si tenemos hijos hay que decirle, no, qué lástima porque se deja de aprender. Sí, entonces hay que cambiarles, no de que, ay, que mañana entonces es vacaciones, no hay estudio, no hay... No, pero es que el estudio es una bendición, es bueno, es grato estudiar, aprender algo, ¿sí? O cuando salen a vacaciones, ¡ay, ya salimos a vacaciones!, ¿verdad? Y bueno, se alegran y todo eso, pero ya cuando están cansados de las vacaciones, ¡ay, cuándo entramos! Entonces, no, hay que venderles la idea siempre de que el estudio es algo que vale la pena, que es importante para la vida. Aprender algo siempre es importante para la vida, ¿sí? Y aquí el pueblo de Israel, dice nuestros sabios, que salió así, como los niños cuando ya van a salir del colegio,
corriendo. No querían más responsabilidad, no querían escuchar más, no querían verdad. Y eso fue una gran falta del pueblo de Israel. Sí, haber salido de esa manera de Ar Sinai, del monte Sinai. ¿Sí? Y así sucede hoy día muchas veces, ¿verdad? De pronto no hay tiempo para el estudio, no hay tiempo para asistir, o lo peor, me gusta la vida religiosa que llevan, ¿verdad? Sin compromiso. Y ustedes saben que hay muchas religiones que simplemente son dogmas, son dogmas nomás, y simplemente es cumplir con ciertos ritos y se acabó y ya. Eso es todo. Una religiosidad, eso se llama religiosidad, ¿sí? Y hoy el eslogan es sin compromiso, sin compromiso, adquiere sin compromiso, venga sin compromiso, mire sin compromiso, ¿verdad? Y parece que eso se metiera también en la parte espiritual, sin compromiso, no si quisiera tener compromiso alguno. Ahora, solo, y es importante esto ya, solo los que hacen una teshuvah shelema, o sea, los que hacen un arrepentimiento perfecto, los que se quieren volver al Creador de todo corazón, son los que siempre están confrontándose con la verdad, consigo mismos, porque aman la verdad. ¿Sí? Solo los que hacen una teshuvah shelema, o sea, los que verdaderamente se han arrepentido, los que se vuelven al Creador con todo. A eso les gusta, les fascina confrontarse con la verdad, consigo mismos, ¿sí? De mejorar, ser la mejor versión de uno, de mejorar en este camino, en esta área, de mejorar en los pensamientos, en los deseos, en las motivaciones, en los sentimientos. Desean constantemente, aman eso, aman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han hecho una teshuvah shelema, ¿sí? Un arrepentimiento perfecto, completo. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Esa es la base de todo. ¿Sí? Esa es la base de todo. Entonces, la gente espiritualmente madura puede digerir las enseñanzas de la Torá y discernir su veracidad, ¿sí? Y sabe incorporar esas enseñanzas a su vida. Otros deberán trabajar y esforzarse por entender y asimilar esas verdades. Entonces, tanto lo uno como lo otro es cierto. A algunos les es fácil, a otros sí, obviamente les va a costar. Y más sobre todo cuando se tiene ya un recorrido, ¿verdad?, de cierta religiosidad y entonces ahora hay que cambiar, ahora hay que aceptar un cambio. Y muchas veces ustedes saben que para los cambios hay resistencia. La persona se resiste a los cambios porque ya lleva una costumbre, ¿sí? Una manera, una tradición. Y cambiar eso muchas veces es un milagro. Sí, es un milagro, les cuento, ¿sí? Cambiar, por ejemplo, el día domingo, que supuestamente, entre comillas, es el día de descanso religioso, lo que sea, cambiarlo a lo que es Shabbat, por ejemplo. Gente que lleva tiempo, años, guardando el domingo, teniendo su servicio el domingo, su reunión el domingo, y ahora decir, no, no es el domingo, es el día de Shabbat, ¿sí? Es el séptimo día, el domingo es el primer día de la semana, ¿sí? Sábado es el séptimo día. Entonces, le cuesta, o sea, es un poco difícil, no imposible, claro que no es imposible. Si aquellos que aman y quieren hacer la verdad, entonces procurarán y buscarán siempre la forma de llegar hasta ese punto, ¿verdad? De poder dejar a un lado, ¿verdad?, las tradiciones, la costumbre, la religiosidad y empezar a vivir la verdad. Y esa verdad es la que le va a hacer totalmente libre. Entonces, habrá que esforzarse. Hay gente que tiene que esforzarse por comprender, por entender la verdad, ¿sí? Y obviamente para ello se requiere ¿de qué? De guías, de líderes espirituales, ¿sí? Que puedan dilucidar las inquietudes que pueda tener el talmid o la talmidot, ¿sí? O sea, el estudiante o la estudiante, ¿sí? Dice allí una de las cartas del Rashta, Rabino Saúl de Tarso, Rashta, una de las Baraitá, escrita allí a uno de sus Talmid, ¿sí? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. A Timoteo dice, toda escritura es dada por inspiración del Eterno y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre del Eterno sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, es necesario tener guías, tener líderes, tener personas
con las cuales interactuar para preguntar, para aprender, para dilucidar. Es importante tener un guía, ¿sí? Hay algunas personas, muchas, yo he escuchado cuando las encuentro y les pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde asistes? ¿A dónde vas? No, yo aquí en la casita, yo estoy quedando en la casa y ahí leo, yo oro, ahí yo estudio, escucho eh, enseñanzas por YouTube, por el Face, sí, por las redes sociales, y no, ahí estoy bien, no, está bien, ok, ok. O sea, están viviendo sus propias vidas, ¿sí? Y algo pasa, pero si ustedes se dan cuenta, desde que el Eterno escoge a An Israel, al pueblo de Israel, siempre todo ha sido en comunidad, todo, todo siempre ha sido en comunidad. Ustedes no encuentran, ¿verdad? Allí que una tribu se aisló y empezó a vivir aparte, no, nada. Ustedes no encuentran nada. Siempre, o estuvieron las 10 tribus en el norte y las 2 en el sur, pero siempre, ¿verdad? Siempre había un conjunto, ¿sí? De más de una persona. Siempre estaban allí en comunidad, ¿sí? Entonces, eso siempre ha habido por todos los siglos. Y las leyes divinas se establecen bajo el marco de la comunidad, porque así fue como Él las entregó a la comunidad de Israel, al pueblo de Israel, al Am de Israel. Entonces, es importante vivir en comunidad para tener un mejor desarrollo, un mejor crecimiento y sobre todo un mejor servicio. Usted tiene dones, usted tiene talentos, eso lo tiene que poner al servicio de ¿qué? De la comunidad. Si no, ¿a quién entonces? ¿A quién va a servir? ¿Sí? Entonces, ahí es importante, ¿verdad? El estar conectado, ¿verdad? Al liderazgo, a la persona que le esté enseñando y guiando. Ahora, no, pero es que me queda muy lejos, me queda muy imposible llegar. Bueno, ok, no hay problema. Entonces está la virtualidad. Podemos entonces, de una manera virtual, reunirnos y todo eso, pero eso no quita, ¿verdad? Perdón un momentico, aquí esto porque se me apagó. Un momentico. Ahora sí, ya no sé por qué se apagó aquí. Bueno, no quita, ¿verdad? El que tengamos que estar unidos, reunidos, ¿sí? Unirnos, ¿verdad? Unos con otros, ¿no? Y no dejar esa costumbre, porque de esa manera es que podemos crecer, podemos testificar, podemos encontrar allí un jabruta, ¿verdad? O un javer, viene de javer, un amigo con el cual nosotros poder discutir y dilucidar las cosas de la Torá, las leyes divinas, ¿verdad? De esa manera es que se puede crecer, ¿sí? Y de esa manera es que uno puede confrontarse a sí mismo, ¿sí? Cuando uno habla con otra persona, porque la otra persona va a ser objetiva con uno y le va a mostrar a uno lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno desea. Entonces es importante tener un haver, un amigo o un habruta, como se dice, ¿sí? Pero no estar ahí solo, ¿verdad? Ahí creciendo y mirar a ver cómo sale adelante. No, es importante entonces tener siempre un líder, un guía espiritual y además de eso un amigo. Dice Yeshua, allí en Yohanan 3, 19 al 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Eterno. ¿Sí? Entonces, yo sé, hay muchos que de pronto han tenido malas experiencias en comunidades, con líderes, etcétera, y entonces están allí apartados, se apartan, se quedan solos allí. No, hay que seguir buscando, hay que seguir mirando a ver dónde se acomoda y dónde, ¿verdad? Puede confrontarse con la verdad. ¿No? Algunos obviamente son muy mañosos porque buscan líderes a su acomodo, ¿no? Como sucedía también con el pueblo de Israel. Buscaban profetas que le profetizaran como querían, que les enseñaran como querían ellos. Y entonces ahí sí también es otro problema más grave, ¿no? Pero no, donde está la verdad, donde se enseña la Torá, ¿sí? Donde se habla acerca de cambio, acerca de teshuvá, acerca de crecimiento, acerca de las misbot. Es muy importante eso, ¿sí? Porque eso es lo que es la vida del hombre, hacer las misbot. Entonces tienes que entender cuáles son los mandamientos que te corresponden como judío o como justo de las naciones.
¿sí? Entonces tenemos allí las 7 leyes noágicas, ¿verdad? Y todo su desarrollo, porque hay que ver el desarrollo de esas 7 leyes mágicas. Pero si eres judío, entonces ya es otra cosa. Ya tenemos ahí 613 misbod y eso tiene también su desarrollo, ¿verdad? Entonces tienes que ubicarte, saber ubicarte, ¿sí? Pero si crees en Yeshua, eres un justo de las naciones, no tienes por qué hacerte judío. Pero si eres judío y tienes sangre judía, descendencia judía, entonces tienes que volver a tu herencia ancestral, a tu legado ancestral tienes que volver. Es un llamado profético, ¿sí? Que hay hoy día para muchos que tienen ese llamado y esa sangre, ¿verdad? Y esa descendencia. Recordemos entonces que el man había que recogerlo a diario, excepto el 6º día, que era enviado doble para no ir a buscarlo, ¿verdad? En día de Shabbat. Entonces, ese man había que buscarlo a diario, ¿sí? Había que recogerlo a diario. Y eso es obviamente importante. O sea, si tú tienes por estima la palabra, ¿sí? el debar del Eterno, la palabra del Eterno, entonces eso es a diario, o sea, toca a diario, a diario. Yo les he dado el consejo de que a diario ustedes, por lo menos, a diario tienen que leer lo que dijo nuestro Santo Maestro, a diario. Ustedes tienen que buscar allí Matillahu, ¿verdad? En Hillel o Lucas, allí en Marcos, en Yohanan, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar allí las palabras, tienen que asociarse con esas palabras a diario, a diario, a diario. Es importante eso, además de la Torá, obviamente, ¿sí? Además de otros escritos que quiera usted leer, vea, hay que tratar siempre con las palabras allí de nuestro Santo Maestro, dilucidarlas, ¿sí? En su contexto original, en su contexto hebreo, en su cultura hebrea, allí hay que dilucidarlas y asimilarlas, comprenderlas, ¿sí? Entonces, eso es importante, eso es como el man diario o el maná diario para nosotros, ¿no? Y las palabras del Creador obviamente tienen un efecto maravilloso, un efecto transformador, un efecto cambiante, y eso es lo que debemos entender, ¿no? Cuando nosotros no tenemos ese contacto diario, es como si no comiéramos, no desayunáramos, no almorzáramos. Entonces debemos tratar la palabra de esa manera, debemos tomarla como si fuera el alimento diario, debe ser así. Nos dice Teilín, un Teilín que leemos en día de Shabbat, un Teilín que les aconsejo lean aquellos que tienen problemas en la parte sexual, ¿sí? Que es el Teilín 19, ¿sí? Un Teilín 19 que tiene ayuda para la parte, ¿no? Esa parte de la parte de sexualidad o de la inmoralidad y todo esto, y problemas de ese tipo. Teilín 19, o Salmo 19, verso del 7 al 11. Vea lo que nos dice ahí el escritor. Dice, la Torá de Adonai es perfecta, perfecta, ¿sí? Convierte el alma, la transforma, ¿sí? La vuelve pura como es. El alma es pura. El alma que tú me diste es pura. Tú la insuflaste en mí, dentro de mí. Eso decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ayuda a que se mantenga pura, perfecta, esa alma. El testimonio de Adonai es fiel, ¿sí? Lo que él ha dicho, eso póngale la firma. Que hace sabio al sencillo. Una persona que estudia la Torá, que estudia las leyes divinas, que lee la palabra, se hace sabia, ¿sí? Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón, ¿sí? Entonces, hacer mandamientos, ¿sí? No hay que tenerle, ¿verdad? A eso, algunos le tienen alergia a los mandamientos. No, hay que cumplir los mandamientos, ¿sí? Para que nos vaya bien, porque ese es el propósito de la vida. El propósito de la existencia es cumplir mandamientos. Cada vez que amanezca, ¿verdad? Uno tiene que decir, Padre, gracias, hoy me has dado la oportunidad de seguir cumpliendo mandamientos, ¿sí? Y eso hay que hacerlo. Entonces, dice ahí que los mandamientos son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí? Veremos nosotros la realidad de la vida, la realidad de mi existencia allí, la realidad de mi carácter, de mis pensamientos, de mis intenciones. Vemos nosotros claramente en ese espejo. ¿Sí? Nos vemos claramente cómo somos realmente. ¿Sí? El temor a Adonai es limpio, que permanece para siempre. ¿Sí? Los juicios de Adonai son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Entonces, allí eso debe ser constante. Si ustedes saben que el estudio de la Torá no es una opción, ¿sí? Es una misbah, es un mandamiento estudiar la Torá, ¿sí? Estudiar las escrituras es un mandamiento. Entonces hay que sacar el tiempo para ello. Para eso no hay límite de tiempo. Es una de las cosas que no tienen límite de tiempo. ¿Sí? Así como las buenas obras no tienen límite de tiempo, así como las ofrendas que se hacían en el Beit Hamikdash, cualquiera podía llevar las ofrendas que quisiera, así como la pea que había que dejar el campo o la esquina del campo que había que dejar al pobre, no hay una medida, ¿sí? No hay una medida, ¿verdad? Pues uno podía dejar lo que quisiera, ¿sí? Pero obviamente no podía ser menos de un 60avo, ¿verdad? De el total de la cosecha. Entonces, dice allí, tu siervo está además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Guardar los preceptos, el guardar los testimonios, el guardar los misbos, hay grande galardón. Entonces, en marcha, vamos a estar allí en contacto continuo con la palabra, ¿sí? Entonces, como les dije, hay personas que dicen estar en sus casitas, estudiando, orando y posiblemente hasta ayunando, pero no están en ninguna comunidad en particular. Desde siempre el pueblo de Israel se ha movido en comunidad, como les dije, y es de esa forma como se puede obtener el mejor desarrollo. A diario entonces debemos tener contacto con ese lejen del cielo, con ese man del cielo. Eso es lo que nos da vida y nos vivifica, ¿sí? Y nos vivifica. Entonces, ahí tenemos nosotros que entender esto. Dice nuestro Santo Maestro, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, caramba, eso te da vida. Eso te vivifica. Adelante, estúdialas, medítalas, ¿sí? Compréndelas, aplícalas a tu vida. ¿Sí? Entonces, manos a la obra. No podemos quedarnos allí, ¿verdad? Tratando de sacar el tiempo y mirar a ver si hacemos o no lo hacemos, o si decidimos o no. No. Eso tome ya la decisión de estudiar cómo es, ¿sí? Hay un camino de misbot para aquellos que son justos de las naciones, y empezamos con 4 que encontramos allí en el primer concilio, ¿verdad? De los talmidines de Yeshua. En Hechos capítulo 15 hay 4 iniciales. Esas 4 conectas con las 7 universales. ¿De acuerdo? Y ahí viene el desarrollo. Y para los judíos ya sabemos que hay 613 misbot. Entonces hay que empezar a estudiar las misbot. Eso es lo que tiene que hacer uno. Estudiar las misbot y saber qué le corresponde a uno. ¿Sí? Y hay cosas que ya sabe uno que tiene que guardar. Hay que guardar la dieta bíblica, ¿verdad? Hay que guardar el Shabbat. Tanto justos de las naciones como judíos tenemos que guardar Shabbat, ¿sí? Y así otras muchas leyes que tienen que ver no solamente con el Kashrut, no solamente con el día de Shabbat, sino también tiene que ver, ¿verdad? Con nuestra forma de vestir, con la forma de hacer las cosas, con nuestro trato con nuestro prójimo, ¿verdad? El trabajo, los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. La Torah abarca todo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo eso, ¿sí? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si son espíritu y son vida, caramba, aprovechemos. Él dijo, yo he venido a traer vida y vida abundante. Él vino también y dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Yugo allí, ¿verdad que será? Torah, mi Torah sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Entonces, vean lo importante que es tener ese contacto a diario con ese man del cielo. ¿Sí? Es más, él dijo, vuestros padres no comieron el verdadero man. ¿Sí? El verdadero man es el que descendió del cielo y da vida a los hombres. ¿Ese quién es? Yeshua HaMashiach, su majestad Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Escuchando sus palabras, escuchando, ¿verdad? Sus enseñanzas, ¿no? Podemos nosotros entender qué clase de vida es la que Él quiere de nosotros. Ahora, vea esa dimensión. Él dijo, así como mi Padre me envió, así yo os envío. ¿Estás en esa dimensión o te metes en esa dimensión? ¿Estás conmigo, verdad? ¿Quieres meterte en esa dimensión? Vea esas palabras. Así como el Padre me envió, así yo os envío. Vean ustedes.
Vea esa dimensión, esa autoridad tan tremenda. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice allí uno de sus talmidines aventajados, dijo, y nosotros estamos para seguir sus pisadas. ¿Las pisadas de quién? De nuestro santo maestro, su majestad, Yeshua HaMashiach. Estamos llamados para seguir sus pisadas. Entonces, si ven ustedes, allí por qué, en cierta manera, ¿sí? Ulteriormente el pueblo se quejaba del man, porque el man declaraba, ponía en evidencia, ¿verdad?, cómo estaba espiritualmente cada uno. Si estabas espiritualmente bien, el man te caía ahí. No tengas que como esforzarte mucho para irlo a buscar. Te caía ahí. Te daba el sabor que querías, el olor que querías, la comida que querías. La sentías en tu boca, en tu lengua, tu gusto, ¿sí? Para aquellos que estaban medio, tenían que irlo a buscar. Tenían que ir, caminar y buscarlo. Y para aquellos que estaban mal, entonces tenían que caminar también, cogerlo, molerlo, ¿verdad? Hornearlo, prepararlo, ¿sí? Eso nos dice el Midrash, y por eso me llama mucho la atención, ¿verdad? El comentario que nos hace aquí el Rab, como les dije, ¿sí? A Yudalevich, y quise traerlos en esta mañana para que podamos nosotros entender, ¿sí? O sea, todos los días tenemos que confrontarnos con la verdad y no tenemos por qué asustarnos ni temer. La verdad nos hace libres. El mismo Santo Maestro dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Para algunos de pronto esto es nuevo, la Torah es nueva. Sí, el tener que cambiar de una parte a otra, la transición puede ser nuevo, hasta un poco complicado y doloroso, pero es la verdad la que te hace libre, ¿sí? Es cuando asumes la responsabilidad y vives a la altura de esa verdad que se te revela. Entonces, tenemos que ser siempre confrontados con la Torah, ¿sí? Y no importa que no estemos, ¿verdad?, en un grado espiritual muy alto o seamos muy espirituales, no. Aquí lo más importante es tener el deseo de hacer una teshuvah shelema, una teshuvah, un arrepentimiento completo, perfecto. Cuando tienes eso, entonces tú tienes hambre por la verdad. Y nada ni nadie te hará detener. Así caigas 1, 2, 3 veces, pero tienes hambre con la verdad y quieres confrontarte con la verdad y quieres cambiar tu vida, vas a recibir ayuda del cielo para ello. Vas a recibir ayuda del cielo para ello. Y seguramente vas a ser transformado. Vas a tener estatura espiritual, tu propia estatura espiritual. Mis amados, los dejo allí. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los ayude en este día de Shabbat. ¿Sí? Entonces, si hay inquietudes, preguntas, vamos a abrir allí los micrófonos y vamos a despejarlas.